Ok, no se preocupe. Mm, mm, Muy buenas tardes, maestros. Espero que en estos tiempos de vacaciones estemos aprovechando para pasar en familia, que todo le esté yendo muy bonito y sobre todo, ¿no? Eh, Reflexionar constantemente día a día de nuestro actuar y sobre todo agradecer a Dios también, ¿no? Porque cada día nos brinde pues siempre su sabiduría, sus cuidados. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio al taller de hoy día. Se trata de un tema bastante importante y para ello voy a compartir pantalla. ¿Me permite compartir pantalla, profesor Soto? Ya estoy, en duda compartir. Ay, 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 ya está, ya está. Buenas tardes, maestro. ¿Se puede observar el PPT que estoy compartiendo, por favor? Me gustaría que alguien me podría, dar algunos alcances para saber si hay algún problema de conexión de repente o no se me está escuchando. Sí se le escucha a mí, sí se ve. Ok, maestra Yulika, listo. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a hablar nosotros hoy día acerca de este tema tan importante como es aprendizaje basado en problemas para el desarrollo de competencias. Hoy vamos a reflexionar a la vez también concientizar acerca de la importancia, ¿no? ¿Qué tan importante es desarrollar en nuestras aulas aprendizaje basados en problemas? Y cómo lo hacemos, cómo lo desarrollamos, para que nos pueda permitir, sobre todo, lograr el objetivo que viene a ser el desarrollo de competencias. ¿Ya? Para ello vamos a compartir este PPT donde nos dice cómo se produce el aprendizaje. ¿Ya? ¿Cómo se produce el aprendizaje en nuestros alumnos? Sabemos nosotros que todo aprendizaje que se va logrando o que la persona va asumiendo va a formar en ella un cambio relativamente, una vez que lo ha asumido, va a asumir también un cambio, no solamente en su comportamiento, ¿no? Porque va a actuar en caso a lo que ya aprendió. Va a también modificar, cambiar su pensamiento. Porque muchas veces cuando nosotros aprendemos, tenemos ya un saber previo y creemos muchas veces que eso ya es todo. Pero a medida que vamos interactuando más, vamos aprendiendo más, pues nuestro pensamiento también va cambiando. Lo mismo pasa con los niños. No solamente nuestro pensamiento, no solamente nuestro comportamiento, sino también el afecto, ¿ya? La manera de ver las cosas, de sentir. Y este proceso de cambio en los tres aspectos que yo estoy mencionando se da en base pues a un resultado donde ha habido una experiencia previa, donde ha habido pues una interacción consciente lógicamente de la persona, tanto con el entorno donde está aprendiendo o de repente en la interacción con otras personas. No solamente se aprende en las aulas, dentro de las aulas, sino fuera de las aulas, ¿ya? E incluso podemos decir que el niño, el ser humano, por ende, es una persona que aprende diariamente, porque no todos lo sabemos. Aprendemos diariamente y en diferentes campos, ¿ya? Se entiende como un proceso interno en el cual el aprendiz construye conocimientos. Es el propio estudiante que va construyendo estos conocimientos. Es un proceso interno en que el niño, a través de la experiencia, ya sea con el material, entre alumnos, con la docente, es que el niño va construyendo su propio aprendizaje, ya va formando su propia estructura cognitiva.
También de esa manera va adquiriendo sus saberes previos y su propia emocionalidad. Para esto se supone que hay una interacción dinámica entre el alumno con el objeto de conocimiento y el sujeto que aprende. ¿No es cierto? En este caso, los alumnos vienen a ser los sujetos que aprenden y lo que lógicamente lo que está aprendiendo viene a ser el objeto de conocimiento. Muy bien, entonces hemos hablado cómo es que se produce pues el aprendizaje en nuestros estudiantes. También cabe resaltar, y eso es un factor bastante importante, eh, había un autor que suele decir y que comparto también, y yo sé que también ustedes lo están compartiendo desde las vitrinas donde me están viendo, de que, mm, ¿qué podemos decir? ¿Qué tan importante viene a ser el aprendizaje en conocimientos, habilidades? Y si es mejor o, o cuál podríamos nosotros decir que es más importante. Un aprendizaje basado en conocimientos, habilidades, actitudes, o un aprendizaje también emocional, ¿ya? Y a mi perspectiva, y sé que muchos maestros también comparten lo mismo, ambos son importantes. Tanto los aprendizajes por competencias en nuestros estudiantes, como también el aprendizaje emocional, ¿no? Entonces, para nosotros poder desarrollar un aprendizaje en nuestros estudiantes, se requiere pues un clima emocional totalmente favorable, ¿ya? Un clima donde el estudiante se sienta confiado de poder expresar sus conocimientos, sus habilidades, de poder desenvolverse. Entonces, si nosotros hablamos de aprendizaje, primero preguntémonos cuál es la relación que tenemos con nuestros estudiantes. Los estudiantes, eh, y uno como maestra se da cuenta, los estudiantes están bien, se sienten bien cuando están conversando conmigo. Yo como maestra, nosotros las maestras tenemos esa capacidad de poder intuir. Intuimos si nuestro estudiante está triste, si está mal, si está motivado, si está alegre. Nos podemos percibirlo. Entonces, ante esas diversas emociones es que nosotros actuamos. En caso esas emociones que presentan nuestros estudiantes son desfavorables y no van a permitir eh, un aprendizaje favorable, entonces nosotros los maestros, ¿qué hacemos? Empezamos a tallar en ese momento. Actuamos o buscamos una estrategia, una dinámica de hacer que el niño en ese momento se centre en aprender o hacer que él, o hablar incluso con él personalmente, de manera que él pueda cambiar esa emoción que está presentando. Entonces, ¿y por qué lo hacemos las maestras? ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros sabemos que es muy importante que para que el niño pueda aprender, se disponga un clima emocional totalmente favorable. Si los estudiantes, lógicamente, presentan interés, motivación o incentivo para aprender, estarán más dispuestos a realizar un esfuerzo, a esforzarse. Si ellos se sienten bien con lo que están aprendiendo, van a asumir compromisos. Si les gusta lo que están desarrollando, van a perseverar en su trabajo para poder lograr el propósito de ese día. Pero como les digo, si es que están presentando estas actitudes que yo les acabo de mencionar, pero si tenemos lógicamente todo lo contrario, niños pasivos que están desganados, que de repente no se sienten bien y como maestras no hemos aplicado
ninguna estrategia como para poder centrarlo en el aprender, entonces lógicamente no vamos a lograr el aprendizaje que queremos. Entonces, aparentemente a este punto podemos decir que ya todos los maestros lo sabemos. Podemos decir, sabemos que es vital, de vital importancia de que el niño pueda desenvolverse en un clima favorable. Como maestros lo sabemos, pero muchas veces por querer avanzar las sesiones o porque pensamos que el tiempo nos queda corto, obviamos este punto tan vital como es hacer o promover un clima emocional favorable para nuestros estudiantes. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar. ¿Cómo se produce el aprendizaje? Como ustedes pueden ver en la imagen, estamos viendo a un maestro que está mediando con sus estudiantes. ¿Ya? Nos dice, y es bien cierto, que todos los aprendizajes, porque sabemos que el ser humano es un ser social, eminentemente social. Entonces, todos los aprendizajes que logra se van a dar a partir de las interacciones que ellos son conscientes de lo que están realizando, pero unas interacciones de calidad con otros. Ya puede ser que los estudiantes aprenden en pares, aprenden entre ellos, aprenden en la interacción con el docente e incluso con los adultos, pero aprenden. Aprenden también en la interacción con otros entornos. Hay muchos maestros que nos enfocamos o nos encerramos a brindar aprendizajes netamente en el aula y no promovemos de que el estudiante se pueda aprender o construir su aprendizaje en otro entorno que pueda ser de repente fuera del aula, que también muy bien aprenden. Hay muchos maestros que que llevan a los estudiantes a un mercado de repente que está cerca de su institución educativa para poder formar aprendizajes. Entonces, el aprendizaje se produce en diferentes entornos y con diferentes materiales. Pero paro aquí para poder reflexionar y vamos a reflexionar de maestros hoy día de qué tan importante es para el alumno, para que pueda lograr su aprendizaje, la interacción con los materiales. Es muy importante, porque cuando el niño interactúa con el material, puede construir, deconstruir su aprendizaje. Puede movilizar diferentes estrategias con el material. Puede observar, puede razonar, puede planificar, puede imaginar, puede diseñar con el material que tiene. Sabemos que en las instituciones educativas se provee de diversos materiales, ya sea material estructurado, que ya viene con un fin determinado, o tal vez con materiales que no están estructurados. Pero al final se puede llegar por ambos tipos de materiales, tanto estructurado o no estructurado, al mismo objetivo. Porque para eso la maestra, quien provee los materiales, ya ha planificado una sesión y ya ha podido, o ya sabe que con ambos materiales va a llegar al objetivo, al propósito de aprendizaje. ¿No es cierto? Entonces, es muy importante dotar de diferentes tipos de materiales a nuestros estudiantes, pero cabe resaltar,
y quiero reflexionar muchas veces. Yo como maestra, eh, en el tiempo en que trabajaba en diversas instituciones educativas, podía darme cuenta que hay muchos materiales que son muy importantes, muy valiosísimos, materiales estructurados con determinadas finalidades, no son utilizados en las aulas. Están encajonados o están conservados tal como llegaron a las manos de los maestros. Y eso nos lleva a nosotros a reflexionar. Y me pregunto por qué. Nosotros los maestros somos por naturaleza muy curiosos, muy creativos. ¿Por qué no damos muchas veces uso a estos materiales a algunos maestros? ¿Por qué no lo damos? ¿Por qué no investigamos acerca de estos materiales? Y yo les aseguro, maestros, que el día en que nosotros cambiemos esas perspectivas de pizarra alumno y utilicemos estos materiales, nos vamos a dar cuenta qué tan importante es el uso de estos materiales para formar en los estudiantes un aprendizaje como debe de ser. ¿Ya? Entonces, hablamos pues que el estudiante logra sus aprendizajes interactuando con diferentes entornos, como el ejemplo que les mencioné anteriormente, con los materiales, con sus pares o con los docentes. Tengámoslo esto en cuenta y también, maestros, reflexionemos si por A o B nosotros tenemos estos materiales que en nuestras instituciones educativas que aún no han sido usadas, pues usémoslos, investiguemos acerca de estos materiales en favor de nuestros estudiantes. Entonces seguimos, donde también nos dice, el aprendizaje está mediado e influido por estos factores, así como por la propia trayectoria de vida de la persona, por sus afectos y sus aprendizajes previos. Y lógicamente, ¿no? Ahí nos dice, este aprendizaje está influido, está mediado. ¿Y quiénes son aquellos que medían estos aprendizajes? Somos lógicamente los maestros, que ya tenemos lógicamente una experiencia y sabemos cómo mediar y cómo llegar a nuestros estudiantes. Bueno, vamos a continuar. Quisiera, maestros, si ustedes me pueden decir si por A o B se escucha, hay alguna dificultad, me comunican a tiempo, por favor, ¿ya? Bueno, vamos a seguir. Entonces, por eso es muy importante con lo que les acabo de compartir con ustedes, maestros, que es muy importante ampliar y renovar nuestro repertorio pedagógico, ¿ya? Vamos a salir pues de esa enseñanza tradicional en que comúnmente nosotros aplicamos o aplicas o se aplica a veces en las aulas a a un aprendizaje donde nuestra prioridad sea una pedagogía de proyectos en aprendizajes basado en problemas, ¿ya? Y muchos se preguntarán, ¿pero qué es un aprendizaje basado en problemas? Vamos a compartir, ¿ya? Ya. El diseño metodológico de estos escenarios de aprendizaje asociados a alguna de estas pedagogías. Aprender de la experiencia, aprender haciendo, ¿ya? Nos dice, el aprendizaje basado en donde el estudiante pueda realizar o hacer es pues lógicamente una experiencia directa para el estudiante. Es como cuando dice que el estudiante debe de aprender en sitio, en la situación, ¿ya? Lógicamente que va desde lo más particular a lo general. Y este aprendizaje lo que busca es ir desde lo concreto hasta lo abstracto. ¿Y a qué me refiero eso? ¿A qué me refiero? De que muchas veces eh, hay a la hora de enseñar,
preveemos o realizamos, nos vamos directo a aprendizajes más algorítmicos, más abstractos, y olvidamos de que el aprendizaje se debe de ir de manera paulativa, yendo desde lo más concreto hasta lo más abstracto, porque ir de lo concreto hasta lo más abstracto necesita todo un proceso para que mientras el estudiante al transcurrir de estos tipos de aprendizaje, de pasar por estos, digamos, etapas o estos procesos donde va a aprender de manera concreta, de manera pictórica, de manera gráfica, hasta llegar tal vez hasta lo abstracto, es todo un proceso. Pero no sabes qué tan importante es y qué tan beneficioso es para el estudiante porque mientras va dando ese proceso, su razonamiento se va incrementando cada vez más y su competencia se va viendo fortalecida. Pero ¿qué pasa? Que aún en las aulas impartimos el aprendizaje no desde un canto, no desde un inicio. No tenemos esa paciencia. Nos vamos a veces de manera algorítmica o abstracta. Y lógicamente todavía se va dando en algunas sociedades, pero al final y todo, nosotros como maestros, ya creo que muchas barreras con esta modernidad ya se están batallando y como maestros siempre estamos nosotros este, fortaleciéndonos y sabemos la importancia de poder desarrollar aprendizajes donde el niño aprenda haciendo desde lo más concreto, desde formar su conocimiento de manera concreta hasta llegar a la manera más abstracta que el niño pueda adquirir. ¿Ya? Vamos a hablar, pues, de aprendizaje basado en problemas. Eh, Hay un refrán que dice, dígame y lo olvido, muéstreme y recuerdo, involúcreme y comprendo. Y hablando de involucrarme, quiero involucrarles a ustedes, maestros, que están ahí, yo sé que están reposando, están comiendo su manguito, sus uvitas, o de repente están sentaditos concentrándose. Entonces, dígame, por favor, les voy a dar unos segundos para que ustedes me puedan decir qué entienden por esta frase que están observando en la pantalla. Dígame y lo olvido, muéstreme y lo recuerdo, involúcreme y comprendo. Un minuto, me gustaría que algunas maestras utilicen las bondades, utilicen las bondades del Zoom para poder este, decirme qué entendemos nosotros por este proverbio, por este mensaje, por este proverbio chino. A ver, por favor, les espero. Un minuto. ¿Quién me levanta la mano? Voy a poner acá para poder verlos. ¿Qué me dice maestros? Uy, uy, voy a retroceder. ¿Alguien que quisiera compartir? Buenas noches, Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Jaime González. Jaime Raúl González Atúncar. Buenas Así es. noches, maestro. Me gustaría que usted pueda compartir algo del proverbio chino que acabamos de leer. Mire, a mi entender, pues la mente es muy frágil. Al momento de nosotros puede querer recepcionar un contenido que nos digan levemente o ligeramente, no lo captamos, ¿no? A la primera, ¿no? La segunda me muestran una figura y bueno, sí lo recuerdo, ¿no?
vagamente, pero cuando me involucran de una manera vivencial, de una manera donde yo soy protagonista de esa nueva enseñanza, de esos nuevos conocimientos, pues claramente me va a quedar muy reflejado y va a quedar más comprendido los nuevos conocimientos. Vale decir que el chico pues sea protagonista, el alumno joven sea protagonismo de su nuevo conocimiento. Es lo que yo puedo entender. Ok, maestro, muchísimas gracias. Gracias, profesor Jaime Raúl González Atúncar. Muchísimas gracias. Eh, es Maestra, cierto, me gustaría, antes de poder yo ya brindar mi otra opinión también, sumarme a lo que ya dijo el maestro. Si hay alguna otra opinión más, algún otro maestro que diga yo sí, por favor, nadie se discuta por querer maestra, opinar. eh, Me gustaría que algún sí, maestro también pueda brindar su opinión. maestra, buenas ¿Alguien tardes. más? O Buenas revisa el tardes. chat de repente por ahí. Ahí está. Aló, maestra, aló, ¿me Buenas escucha? tardes. ¿Me escucha? Le Maestra, ¿me escucho, escucha? maestro. Antonio Campos. Sí, maestra, le escucho. Sí, maestra, con respecto al periodo chino, la primera, dice, dígame y olvido, ¿no? Cada persona tenemos nuestro, ¿no? Es nuestro estilo de aprendizaje, ¿no? El estilo, eh, el aprendizaje, el aprendizaje auditivo, el aprendizaje visual, el aprendizaje sinestésico, ¿no? Eh, una persona, por ejemplo, acá le diga, me olvido, eh, esto se refiere al estilo de aprendizaje auditivo, ¿no? La primera, por ejemplo, cada persona tenemos diferentes estilos de aprendizaje. De los tres siempre uno tiene que predominar, sea aprendizaje auditivo, aprendizaje visual. Por ejemplo, para que una persona, ¿no? Aquella persona que tiene el estilo de aprendizaje visual, primero tiene que ver. Y algunos solamente aprenden con escuchar. A eso se refiere acá el primer proverbio, donde dice, dígame y olvido. Entonces, la primera, pero a eso se refiere al estilo de aprendizaje auditivo. Eso es lo que quería decir, maestro. Ya. Ok, profesor Antonio Campos. Bueno, quisiera agradecer la participación de ambos maestros, de profesor Jaime como el profesor Antonio. Como dice acá, pues involúcrame y comprendo. Es cierto, pasa que muchas veces nosotros hemos estado en las aulas y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lógicamente, tiene que ver también con los estilos de aprendizaje. Podemos decir que tiene que ver, sí, sí tiene que ver, sí tiene que ver. Pero ¿qué pasaría de repente en el aula si de repente estamos trabajando en el área de ciencia y tecnología y nos tocó hablar estamos en todos los procesos didácticos y nos da un momento en que nosotros entramos al proceso didáctico donde el niño hace la experiencia? ¿Qué pasaría si la maestra le dice, van ustedes para poder demostrar su hipótesis o contrastar la hipótesis, van a recoger ya en sus casas, van a echar agua a un globo y al otro globo lo van a llenar de aire, luego de ahí le van a prender dos velitas y lo van a poner como una base? Y encima lo van a poner los globos y se van a ustedes dar cuenta que el globo se revienta más rápido y ahí ustedes me van a decir por qué creen que el globo que contenía aire se reventó y el globo que tenía agua no se reventó. Entonces, ¿a qué conclusión ustedes pueden llegar? De repente hay algunos niños que tengan este tipo de aprendizaje y tal vez lo puedan desarrollar en casa, ¿no es cierto? O por A Mm. o B, hay veces no lograron entender de todo el procedimiento y no lo llegan a realizar. ¿No? Entonces, lógicamente está que muchas veces cuando una maestra nos dice y no nos lleva a esa experiencia, no se vuelve tan significativo como el que lo escuchamos
o que cuando lo hacemos. Por eso dice, dímelo y me olvido. Porque muchas veces hay muchos maestros que están en las aulas y más se dan a un aprendizaje donde solamente se limitan a dialogar, a contar, a narrar más ellos que los alumnos. Cuando sabemos que el rol más protagónico en las aulas deben de ser más los alumnos y menos los docentes, porque nuestra función de nosotros es solamente orientar. Entonces, pero cuando el maestro más lo va diciendo, más va hablando, existe la posibilidad de que el niño no recuerde todo lo que le ha dicho o lo olvide. Muéstrame Mm, y recuerdo. Voy a recordar que una vez me mostraron tal imagen, ¿no? Pero si tú lo involucras a realizar ese experimento en el aula al niño, ¿consideras que se le va a olvidar? no, No se maestro. le va a olvidar. Esos son Va, aprendizajes significativos, va, exacto, profesor Antonio. como la vida Antonio misma. Campos, felicitaciones. Va a ser más rico ese aprendizaje significativo. Y si ese niño tenía o tiene o ha desarrollado más ese estilo de aprendizaje de escuchar, ¿qué tan lindo va a ser cuando él está escuchando la interacción en ese experimento? Oye, mira, ¿qué está pasando con el globo que tiene agua y el calor de la vela? Mira qué está pasando. Oh, no reventó, pero sí reventó el globo que tenía aire. Va escuchando. Ese niño va aprendiendo por lo que es su cualidad más que tiene, que es el escuchar, pero se va a fortalecer más cuando va viendo, más aún cuando va tactando, donde hay más interacción, donde la experiencia es más significativa. Y lógicamente cuando lo involucramos. Porque si bien algunos pueden aprender más escuchando, pero no todos tienen ese mismo estilo. No es cierto. Pero aprovechemos que tengan cada uno sus diferentes estilos, pero fortalezcámonos para que nunca se olviden de esa experiencia, sea totalmente significativa, involucrándolos. ¿Ya? Entonces, gracias, profesor Antonio, gracias también al maestro anterior. Entonces, este proverbio, queramos o no, queridos colegas, nos lleva también a reflexionar, ¿ya? Vamos a seguir, vamos a seguir. No sé si alguien más compartió por chat, pero continuamos hoy día. A ver, vamos a continuar. Voy a agrandar el PPT. Nos dice el aprendizaje basado en problemas. ¿Qué es un aprendizaje basado en problemas? ¿Ya? Problemas y más problemas, ya no quiero más problemas. Este, pues, aprendizaje basado en problemas es un enfoque pedagógico. Este enfoque pedagógico, pues, es una, lógicamente, o este enfoque o esta estrategia pedagógica que se aplica en las aulas, pues consiste en que nosotros hagamos que nuestros estudiantes puedan enfrentarse a un determinado problema, digamos también propiamente dicho, a un desafío, a una situación que lógicamente le va a permitir primero comprender el problema, la situación profesional, identificar principios que sustentan el conocimiento y alcanzar objetivos de aprendizaje. Pero para poder dar solución a este problema, a este desafío, va a tener que relacionar con su razonamiento, utilizar su razonamiento y su juicio crítico ante la situación que se está presentando. Por eso es muy importante que nosotros, los maestros, en las aulas, no presentemos
en nuestras sesiones algorítmicos, desafíos algorítmicos, sin primero desafiarlos mediante un problema. Porque a la hora que el niño lleva este aprendizaje a su vida diaria, no va a decir con qué algorítmico que me han enseñado en el aula lo voy a solucionar. Sino al contrario, si nosotros en las aulas trabajamos o hacemos que los desafíos para los estudiantes donde puedan aplicar todas sus habilidades, por ejemplo, en este caso de repente, ¿no? Todas sus habilidades que tienen, pues sea que, que aprovechemos o mediemos situaciones problemáticas como desafíos para que el estudiante pueda llevarlo al razonamiento, a una de sus habilidades de alta demanda cognitiva. Y no solamente eso, sino para que también pueda desarrollar su juicio crítico. ¿Cómo lo desarrollo? ¿Qué hago? ¿De qué manera? ¿Qué estrategia aplico? Pero mediante problemas o diferentes situaciones problemáticas. ¿Y por qué lo digo, maestros? Porque muchas instituciones educativas basamos un aprendizaje en diferentes áreas, pero lo hacemos de una manera no significativa. Hay instituciones educativas que más ven al estudiante como un banco de conocimiento y más conocimiento y avanzar y avanzar y avanzar, donde para ellos es mejor fomentar un aprendizaje eh, simbólico, algorítmicamente, un aprendizaje tradicional. Pero a la hora de que el niño, y muchas veces los niños están acostumbrados a ver un problema y centrarse en las respuestas. Muchas veces ya ni leen el problema, ya ni lo interpretan. Lo único que hacen es agarrar los números, ellos lo que hacen es agarrar los datos que le presenta de repente un problema. ¿Y qué hacen con los datos? Lo multiplican, lo dividen, hacen todas las operaciones y el primer resultado que les dé, se fijan si está en la respuesta. Y de ahí lo marcaron. O sea, son como niños operativos. Ya ni te leen el problema y si lo leen no le dan la debida importancia. ¿Por qué? Porque son niños que están formados a solamente medirse, a ver los datos y aplicar y ver la forma que sumando, dividiendo, le da la respuesta. Pero muchas veces le da una respuesta equivocada, porque hay situaciones problemáticas donde muchas veces los propios profesores ponen probables respuestas que pueda salirle con diferentes operaciones que el niño se sabe que de repente puede aplicar, pero lo hacen de manera operativa. Pero luego cuando el maestro le orienta y le dice de qué trata el problema, qué te pide, por qué no lo analizaste, qué harías, cómo lo harías, y al final el niño, mientras va siendo retroalimentado, va llegando a una respuesta, la que era la adecuada. Pero ¿por qué nos preguntamos por qué estos niños, y lo hice a manera de una investigación y me sorprendió, porque hay muchos niños que son muy buenos, incluso no son de instituciones estatales, sino más bien de particulares. Y tuve el gusto de poder enseñarles
y que están ahí tanto a muchos niños vacacionalmente que estoy llevando una experiencia como una investigación también. Están los niños tanto de diferentes instituciones y veo que mayormente de los niños de las instituciones privadas aplican la operatividad. Suman, multiplican, dividen, ven la operación que hace la cosa que le dio una respuesta que está en la A, la B, la C y ya lo marcan. Pero hay veces no es la respuesta. Y me pregunto por qué. ¿Por qué? Porque son más niños, pero ¿por qué no lo leyeron? Pero si ahí bien claro dicen el problema. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se dio cuenta? Pero sí sé que es buen niño, pero ¿qué está pasando? Que el niño es más operativo, a que ya no más opera con los elementos que le dé el problema, pero ya no se da el tiempo de poder analizar los textos que presenta el problema. No analiza la situación problemática como debe de ser. No lo está razonando. Pero sin embargo, otras instituciones de otros niños también me di cuenta de que tal vez no aplican una operabilidad, sino aplican diferentes representaciones con las que ha llevado lógicamente en las aulas y dan con la respuesta. Incluso cuando yo le pregunto, ellos me fundamentan, porque acá en el problema dice esto, profesora dice, ahí me puedo dar cuenta que este niño razonó el problema. Pero ¿qué pasó con este niño? Se fue al operativo. Y creemos muchas veces, pero creemos muchas veces de que estamos haciendo bien llenarle al niño de bancos de conocimientos sin promover todos estos procesos que les acabo de mencionar y más a lo simbólico. Y estamos obviando el trabajo basado en problemas, en desafíos, y lo llevamos a un niño a un trabajo totalmente tradicional donde solamente tiene que seguir procedimientos, pero no lo estamos llevando al otro lado, donde buscamos el que el niño pueda razonar, pueda promover, pueda crear, pueda diseñar y así llegar a su propósito, que es lo más favorable. Pero muchas veces niños que hasta cierta edad son más operativos y cuando se enfrentan a este tipo, a otras aulas donde las maestras les enseñan a analizar un problema, a razonarlo, a buscar su estrategia, como que primero se les hace también, se les hace difícil, pero en ellos entonces están yendo desde la operatividad de lo que siguen procedimientos, se va dando un cambio con lo nuevo que están aprendiendo a analizar, a razonar y su habilidad se incrementa, ¿no? Pero muchas veces hay otros niños que hay maestras que toman en cuenta este tipo de enseñanza, de aprendizaje basada en problemas y ellos no van del operativo allá, no hacen digamos yo, no están descendiendo como el niño que acabo de mencionar, sino van formando ya desde muy niños este tipo de trabajo donde puedan enfrentar desafíos, pero buscando su estrategia, razonando y conforme lo van desarrollando y se va dando a lo largo del proceso, imagínate cuánto su habilidad está incrementando, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante pues es el aprendizaje basado en problemas? ¿Cuáles son los objetivos del aprendizaje basado en problemas? Lógicamente, este, uno de los objetivos, y bien claro lo dice, es potenciar el desarrollo integral del alumno, ¿ya? Un desarrollo integral, un desarrollo eh, eh, potencial en el estudiante de manera general. Un desarrollo donde no solamente se va a centrar en la habilidad, no, o que se va a centrar solamente en su conocimiento, no, sino lo que se quiere es potenciar un desarrollo totalmente integral de diferentes aspectos, digamos. Por ejemplo, un desarrollo que queremos potenciar, ¿qué? Su conocimiento. ¿Qué queremos potenciar? Sus procedimientos que está haciendo en el aula. ¿Qué queremos potenciar? Sus habilidades. ¿Qué queremos potenciar? Y disculpen la redundancia, pero tengo que decir para que ya se nos interiorice mucho mejor. Sus actitudes, también sus valores. Entonces, ¿qué busca este aprendizaje basado en problemas? Busca un
potenciar al estudiante de manera íntegra, ¿ya? No nos vamos a enfocar solamente a su conocimiento, no, íntegra, a todo, a lo actitudinal, a lo procedimental, a sus procedimientos, a sus conocimientos, a sus habilidades, a sus valores, ¿ya? ¿Cuál es otro objetivo del aprendizaje basado en problemas? Que queremos que los estudiantes formen una actitud positiva de su persona. Que el estudiante, conforme va asumiendo el reto, lo va razonando, va aplicando su propia estrategia, de repente interactuando con sus compañeros, van logrando el propósito determinado. ¿Qué va a decir? Cuando ya le logre, cuando ustedes logran algo, cuando los docentes o los varones, profesores, cuando vamos a jugar, vamos a hacer esta comparación. Cuando vamos a jugar y estamos ganando, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos con alegría, Mm, contentos. Y si alguna satisfecho. vez de juego en juego, la experiencia nos hace que nosotros vayamos mejorando cada vez más. Y cuando nos mejoramos cada vez más, ¿qué tenemos? Aprendizajes más fortalecidos. ¿Y eso qué nos hace que nosotros tengamos de nosotros? Que seamos un poco más que, más autónomos. Lo mismo pasa con los alumnos. Cuando el niño va desarrollando aprendizajes basados en problemas, donde el niño construye su propio aprendizaje, se va formando en sí el respeto por sí mismo, porque dice que yo sí puedo, yo lo logré, yo apliqué mi estrategia, yo propuse, yo opiné, yo razoné, yo lo construí. También se vuelve más autónomo, porque mediante la experiencia que se va dando, va aprendiendo más, y se vuelve más autónomo a la hora de aplicar las estrategias, a la hora de afrontar un desafío. ¿Por qué? Y todo cómo va logrando esta autonomía, ese aprendizaje, gracias a la interacción que le va dando una experiencia que lógicamente de adquirirla, la ha adquirido en una dinámica de trabajo. Entonces, este niño, ¿qué va a tener? Una actitud positiva de su propio yo. Pude, lo hice. Que todo lo contrario, que simplemente diga, no recuerdo, me olvidé lo que me dijo, porque no lo involucraron. Es como decirnos que todos nosotros que somos profesores tenemos nuestro propio niño. Supongamos que somos niños. Tenemos nuestro yo, que es nuestro yo interior, nuestro niño interior. Cuando construimos un castillo y con la experiencia lo vamos haciendo mejor en la playa, ¿cómo nos sentimos? Alegres. Yo lo hice. Tenemos una actitud positiva de nosotros. Lo mismo pasa con nuestros estudiantes. Pero para que se desarrolle esta autonomía, este amor propio, ¿no? De él, ¿qué es importante? ¿Fomentar un aprendizaje repetitivo? No. Desarrollar un aprendizaje donde involucremos, desafiemos, promovemos la interacción en nuestros estudiantes. Para eso, pues, es fomentar el trabajo en equipo. Dios mío, por Dios. ¿Por qué todavía sigue habiendo aulas donde los estudiantes están sentados uno tras otro? ¿Por qué? ¿Por qué? Si bien claro, nosotros sabemos nosotros, y, y lo voy a compartir, pero antes de poder compartirlo, quisiera preguntar si por A o B se me escucha. ¿Hay alguna dificultad? Maestros, por favor, ¿me pueden apoyar? Sí, Hola. se escucha claro. ¿Se escucha claro, Bueno, mi bueno, reina? Sí, sí, mi, sí. Ya, entonces vamos a seguir, ¿ya? Y a este objetivo quiero llegar y lo quiero comentar.
de por qué, y ustedes me dirán, profesora Sheila, pero ¿por qué es algo que yo estoy en contra? Es algo que estoy en contra, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno de los objetivos del aprendizaje basado en problemas, sabemos que ya les mencioné, que es fomentar pues una actitud totalmente positiva hacia su propio aprendizaje. El niño cada vez, con el pasar de las experiencias, se vuelva más autónomo. Pero eso lo va a hacer a través de una experiencia de aprendizaje que va adquiriendo en una dinámica de grupo. Por eso es muy importante, colegas, y lo vuelvo a mencionar, porque aún existe aulas donde los niños están totalmente sentados uno tras de otro durante todo el día de trabajo, porque aún existe algunas aulas, no dije todas. Entonces, yo les aconsejo realizar un trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque si bien los niños ya tenemos conocimientos, ya tenemos saberes previos, pero al momento de interactuar con los otros compañeros, unos aprenden de otros. Uno puede proponer una estrategia, el otro puede consolidarlo, el otro puede incrementar de repente el uso de un material, el otro de repente recordó algo y puede compartir. Entre ellos pueden construir y aprenden uno del otro hasta llegar al propósito determinado. Entonces, para nosotros, pues, desarrollar este aprendizaje basado en problemas es muy importante promover el trabajo en equipo, porque favorece de manera positiva a nuestros estudiantes. No solamente promover este trabajo en equipo, sino también estimular la motivación. ¿Y cómo estimulamos a la motivación a nuestros estudiantes? No solamente diciendo, vamos, tú puedes, sino también dándoles sugerencias, estando pendiente de nuestros alumnos, brindando los materiales necesarios para que ellos puedan sentirse más motivados al querer afrontar ese desafío. Otro de los objetivos del aprendizaje basado en problemas también es lograr un aprendizaje significativo. Y lógicamente, a través de todas estas experiencias que acabamos de recomendar, su aprendizaje del niño va a ser totalmente significativo porque no lo va a olvidar esa experiencia tan fabulosa que ha vivido con sus compañeros, donde ha construido su propio aprendizaje a través de un trabajo en equipo donde ha fortalecido su aprendizaje compartiendo ideas, pensamientos, saberes. Un aprendizaje donde ha interactuado con diversos recursos educativos, que ha hecho que su razonamiento incremente más aún ahí, más allá. Y de tanto razonar ha llegado pues a formar su propia perspectiva, su propio pensamiento crítico, lo ha fortalecido. Y no solamente eso, qué tan importante es todo lo que está aprendiendo, afrontando problemas, afrontando desafíos, logrando objetivos. Entonces, todo este aprendizaje significativo lo va a transferir. ¿Dónde lo transfiere? ¿Dónde lo va a transferir todos estos aprendizajes que el niño va logrando? En situaciones reales que se le pueda presentar en su vida diaria. Entonces, colegas, estos pues son los objetivos de los aprendizajes basados en problemas, en desafíos, en diferentes situaciones, colegas, porque estas situaciones lo que buscan es de que el niño las pueda afrontar con diferentes estrategias para así potenciar sus pensamientos de alta Conocimiento. demanda cognitiva. ¿Ok? Entonces vamos a seguir, colegas, con los, ¿qué más nos dice sobre el aprendizaje basado en problemas? Déjame, amor. Me permiso que estoy trabajando. Seguimos entonces.
¿Cuáles son las características de este tipo de aprendizaje basado en problemas? Vamos a hablar ahora de las características, siempre revisando nuestro horario, de este aprendizaje basado en problemas. Lógicamente, ah, antes de empezar, quisiera saber si hay alguien que de repente ha compartido algo, no me vaya a hacer que no quiero hacer sentir mal a algún maestro que de repente ha compartido y de repente él pueda estar ignorando. A ver, acá hay un chat. La maestra Consuelo nos dice, vamos a compartir un espacio. Recuerden el proverbio chino, involúcrame que comprende. Entonces vamos a involucrarnos, porque uno tiene que, como dice el Señor, ser parecer. Yo soy de las personas que a mí me encanta interactuar, ya el maestro Soto me conoce, entonces aprovecho siempre que los maestros interactúen, yo les felicito. Sé que a algunos les gusta interactuar a través de algunas bondades del Zoom y a otros también les gusta brindar su opinión por otras bondades del Zoom. Entonces dice, buenas tardes, el estudiante debe buscar una solución al problema. Exacto. Una solución, claro, va a buscar una solución de diversas formas, ¿no? Con la estrategia que él crea conveniente. Muy bien, profesora Consuelo, felicitaciones. A ver, ¿hay otro mensaje o ya no hay? Ajá, muy bien. Ya no hay otro mensajito, entonces estoy compartiendo el mensaje de la maestra. Muy bien. Maestra, Ok, maestra, muchísimas gracias, maestra Consuela Marleni. Gracias por participar. Yo sé que el profesor Soto está considerando estas opiniones. No. Entonces vamos a seguir, ¿ya? Seguimos con el PPT, por favor. Ujú. Disculpen, vamos a seguir entonces. ¿Cuáles son las características del aprendizaje basado en problemas? Vamos a seguir entonces con saber cuáles son las maestra, características. ¿puede agrandar más el A texto? ver, profesor. Ah, ok, ahí está. ¿Está bien? Ahora sí, Ya, no se preocupe. viendo. Lógicamente, este aprendizaje basado en problemas es una estrategia de enseñanza-aprendizaje centrado en el alumno. Bien clarito lo dice. Nuestro centro de atención es nuestro alumno. Entonces, él tiene que actuar, él tiene que hacer, él tiene que opinar, él tiene que interactuar. ¿No es cierto? Entonces, esta es una de las características del aprendizaje basado en problemas. ¿Por qué? Porque de por sí, ¿qué es un problema? Es una situación. ¿Qué es una situación problemática? Es un desafío. Ese desafío, ¿quién lo tiene que desarrollar? ¿La El estudiante, maestra o el alumno? el estudiante, maestra. El estudiante. Y entonces, si el estudiante va a tener que desarrollarlo, va a tener que lograr el propósito de aprendizaje, el estudiante va a interactuar, va a opinar, va a hacer un montón de estrategias. ¿Quién se va a desenvolver más? Es el estudiante. Y como maestro solamente le voy a proveer, le voy a orientar algunas cosas, pero es el estudiante que tiene que desarrollar ese desafío, ese problema. Y, Entonces, lógicamente, que este aprendizaje está más centrado ¿en quién? En el alumno. sin problemas. Caso suprimido. También, también nos dice, ¿Podría dar aló, lectura dígame, la segunda característica? ¿sí? Ya, la segunda característica él dice lo siguiente, maestro. Organiza el aprendizaje alrededor de problemas holísticos. Se analizan y resuelven ciertas situaciones expresadas en problemas, casos o proyectos. La característica 2, maestro. Ujú. Usted lo acaba de compartir, ¿cierto? No, no, eso es lo que usted está compartiendo, maestro. Sí, Ese, donde nos dice que el estudiante va a poder organizar el aprendizaje a través de problemas holísticos, de diferentes problemas. ¿Ya? Se analizan y resuelven ciertas situaciones expresadas en problemas, casos o proyectos. Lógicamente,
ya sea una casuística, ya sea un problema, ya sea un proyecto que quieran desarrollar, todo esto son desafíos para nuestros estudiantes. Todos esto lo tienen que analizar, lo tienen que interiorizar, lo tienen que comprender para saber cuál es el camino que ellos van a tener que planificar y desarrollar para poder lograr el objetivo. Pero para esto, estos problemas, lógicamente, son variados, son diversos, ¿no es cierto? Pero que no son ajenos a la realidad del estudiante. Son desafíos que van a ir de acuerdo o que son planteados de acuerdo al contexto del estudiante, ¿no? Yo como maestra sé cuál es mi entorno, sé cuál es el contexto de mi institución educativa, sé cuál es el contexto de mis alumnos, entonces de acuerdo a ellos es que yo hago la presentación o le planteo situaciones problemáticas o los problemas a nuestros estudiantes, para que el reto para ellos no sea desconocido, sino más bien ya tengan algunos saberes previos que va a hacer que ellos ya se sientan motivados a querer desarrollarlo. ¿Por qué se van a sentir motivados? Porque ya tienen saberes previos. También otra de las características es que compromete a los estudiantes y logra pues un aprendizaje significativo, lógicamente. Ya desde el momento donde hay una situación problemática, ya se sabe que hay un desafío y que si el niño lo tiene que desarrollar, el niño lo tiene que afrontar, entonces esto compromete al estudiante y así formar su aprendizaje significativo. Otra de las características de este aprendizaje basado en problemas es que va a estimular al alumno a participar activamente en el proceso de construcción del conocimiento. Ahí, ¿por qué activamente? Porque el niño va a tener, si le presentó una situación, un desafío, el niño va a tener que aplicar diferentes estrategias. Y para realizar estas estrategias va a tener que hacer una participación activa, moverse, diseñar, hablar, dialogar, coger, construir, deconstruir. Entonces, si está realizando todas estas acciones, ¿su participación va a ser pasiva o va a ser activa? Activa, maestro. Exacto, va a tener una participación totalmente activa. Y entonces ahí podemos decir construcción del conocimiento, porque ahí tú puedes decir construcción del conocimiento. ¿Por qué? Porque el niño lo está haciendo. Pero si va el maestro y le dice la pizarra, le llena la pizarra, porque existe, lo he visto, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, le llenó toda la pizarra y le dice, Mm, pueden copiar. Y testamento. luego decimos, están construyendo su aprendizaje. No es lo mismo, no es lo mismo. Construir es donde hay una participación activa, construcción del aprendizaje, donde el niño aprende haciendo, ¿ya? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Maestra, También otro de los objetivos de maestra, un antes aprendizaje de que basado pase, en problemas es crear un ambiente en el que los docentes alimenten a los estudiantes a pensar crítica y creativamente y que ellos lógicamente lo estén guiando. Entonces, si como maestra yo estoy en el aula y en el sector de matemática mm, no hay materiales, a la hora de leer un texto no le presento un texto de manera adecuada, no les presento el texto para que ellos puedan aplicar sus diversas estrategias. Si yo como maestra vamos a hacer un experimento y solamente le di la ficha y donde ellos ven el experimento, entonces, yo como maestra no le estoy brindando un ambiente pertinente como para que los estudiantes puedan realizar su crítica y realizar la creatividad de lo que van a lograr. Entonces, como maestra, ¿qué yo tengo que brindarles? El ambiente adecuado que les permita desarrollar todas sus potencialidades a mis estudiantes. Un ambiente adecuado donde les va a permitir que ellos razonen, que ellos creen,
y que ellos puedan lograr su pensamiento crítico. Entonces yo tengo que dotar, yo me imagino que el sector de matemática va a tener materiales estructurados y no estructurados, o que el sector de comunicación va a tener de repente una diversidad de libros o textos que ellos que son de su interés, o que ellos van a producir sus textos. Sabemos que los sectores son totalmente cambiantes conforme se van desarrollando los aprendizajes. Entonces, eh, si yo como maestra quiero que mi alumno, lógicamente, desarrolle estas habilidades de alta demanda cognitiva, pueda la capacidad de discernir, tenga la capacidad de crear, pero si no le doto de los materiales que va a despertar su curiosidad, que va a hacer que él pueda planificar, de los materiales para que él pueda mirar y crear, ¿qué hago con este material? ¿Cómo me puedo servir este material para afrontar esta situación? Y si lo pongo más aquí, menos aquí, este material, ¿cómo creemos que el niño va a desarrollar habilidades de alta demanda cognitiva? Entonces es totalmente importante que el maestro pueda crear un ambiente donde los alumnos puedan pensar y no va a ser un ambiente vacío. No es necesariamente un ambiente vacío, sino un ambiente donde se le pueda proveer recursos que van a conllevar al estudiante poder desarrollar sus aprendizajes de manera significativa. ¿Ya? La adquisición del conocimiento y el desarrollo de habilidades y actitudes tienen la misma importancia. Lógicamente, sí, señor. Claro que sí. ¿Qué opinan ustedes, maestro? ¿Será de vital importancia la adquisición solamente del conocimiento o de no la habilidad? ¿Solamente de la habilidad y no de las actitudes? ¿Qué opinan ustedes? ¿O es totalmente importante el desarrollo, el fortalecimiento de estos aspectos, como el conocimiento, las habilidades y las actitudes? ¿Qué opinan, maestros? A ver, ¿quién quiere opinar? ¿Quién dijo yo? Aquí tengo, no sé, a ver, no he visto la cantidad de maestros. Ajá, ya ves. Sí, estamos regular. ¿Qué dicen maestros? Con respecto a la penúltima característica, la adquisición del conocimiento, del desarrollo de habilidades y actitudes tiene la misma importancia. Es cierto, maestra. El estudiante adquiere su conocimiento construyendo, ¿no? Desarrollando sus habilidades y Ujú, actitudes o comportamientos, ¿no? Entonces, todos son importantes y tienen la misma importancia, ¿no? El mismo valor, maestro. exacto. Definitivamente que sí. Definitivamente que sí. Vamos a darnos un ejemplo. Supongamos que los estudiantes han buscado una estrategia, han aplicado una estrategia, vayamos al área de ciencia y tecnología de repente, han realizado un experimento, han buscado los materiales, un experimento, han realizado el experimento y este experimento eh, está contrastando la hipótesis planteada anteriormente. Entonces, ¿qué están desarrollando ahí? ¿Qué están desarrollando ahí? Cuando el niño ya logró demostrar su hipótesis, con la estrategia que planteó con los materiales, sus habilidades. Habilidades, tanto desarrollo de habilidades. ¿Y qué pasa cuando estas habilidades le llegaron al logro al logro del desafío? Pero también hay un momento donde los niños confrontan textos
que respaldan al resultado de este experimento. Vuelvo a repetir. Analizan textos que respaldan al experimento que han realizado. Entonces, ¿qué están haciendo? Fortaleciendo su conocimiento. ¿Sí o no? Incrementando su conocimiento. Están profundizando sus conocimientos. Ajá, están profundizando. Entonces, el estudiante, ¿qué hace? Fortalece su conocimiento, fortalece su habilidad Habilidad. y sus actitudes, más autónomos. Yo les pregunto, maestros, deduce, quiero poner este desempeño, y siempre lo he puesto en las capacitaciones como ejemplo, donde dice, deduce el significado de palabras en uno de los desempeños. Deduce el significado de palabras. ¿Cuál es la habilidad? Un minuto, ¿quién gana? ¿Quién dijo yo? Deduce el significado de palabras. ¿Cuál es la habilidad? ¿Quién me lo dice? Deduce significado de palabras. ¿Cuál es la habilidad? ¿Quién dijo yo? Está llegando a una conclusión, maestro. ¿Mm? Está Dígame, llegando maestro. ¿Quién? a una conclusión. Ajá, gracias, Ceci Fernández. Los tres son importantes, gracias, es cierto. Entonces, una conclusión, como dice el maestro. Pero, aquí quiero llegar, me van a disculpar. A mí me gusta ser bastante específica o clara para poder llegar a lo que queremos lograr, ¿ya? Deduce, infiere. Deduce viene a ser la habilidad. Significado de palabras viene a ser el conocimiento. Entonces, si tú te das cuenta, nuestros desempeños están formados por habilidades, por conocimientos. Cuando nosotros entramos al aula, vamos con una competencia específica a enseñar, más específica incluso con un desempeño ya específicamente. Vamos a trabajar o dos desempeños, no sé, según lo que ha planificado la maestra. Vamos con algo específico, claro. Si estoy trabajando con desempeños, lógicamente, ¿qué hablamos? ¿Los desempeños de qué están formados? Por habilidades, conocimientos y actitudes. Y ahorita les acabo de mencionar un Habilidad. desempeño. Y tú te das cuenta, deduce es la habilidad que yo tengo que formar en mis niños ese día. Tengo que hacer que mis niños deduzcan. Significado de palabras para aprender qué significan esas palabras a través de la interacción o experiencia que van a llevar de un texto de repente. ¿Y las actitudes dónde? En los enfoques transversales. ¿Qué enfoque transversal estoy citando ese día? Vamos a trabajar ese día. ¿O qué enfoque le estamos dando nosotros más énfasis? Ahí están las actitudes. Maestra, pero esto depende de las áreas, porque cada área tiene diferentes capacidades y desempeños. Lógicamente, maestro, lógicamente, queridos colegas, vamos En a el hacer, área de ciencias sociales considero, hay varios desempeños, ¿no? lógicamente, Analiza, describe. todo, a ver, un ratito, todo, toda habilidad o todo conocimiento que planifique el maestro es de acuerdo al área que se pretende enseñar, ¿no? Pero yo solamente les estoy dando un ejemplo, ¿ya? También otra de las características del aprendizaje basado en problemas es fomentar el desarrollo de aprendizaje colaborativo a través de actividades grupales, lógicamente, ya sea de forma presencial o virtual, ¿no? Entonces, fomentar, yo ya hablé anteriormente, los beneficios de un aprendizaje colaborativo. Les hablé también de las ventajas, es totalmente importante porque los niños aprenden unos de otros, el aprendizaje se va enriqueciendo de manera colaborativa. ¿Ya? Ok, maestros, vamos a seguir compartiendo. Aquí nos dice, ¿qué diferencia existe entre el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje tradicional? ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de un aprendizaje tradicional, estamos hablando de algo lineal, de algo que sigue normas, que sigue procedimientos, que no hay cambios, ¿ya?
Entonces, el trabajo tradicional, dijo, se expone lo que se debe saber. Van a exponer, se debe saber esto, te comunico y te voy exponiendo lo que vas a saber. Se aprende la información impartida, le doy la información, se presenta un problema para aplicar lo aprendido. Ahora, un aprendizaje basado en problemas es algo cíclico. Se resuelve el problema y resuelve ese problema, identificas incluso problemas nuevos. Se presenta el problema, diseño seleccionado, se presenta un problema, diseño seleccionado, se identifican las necesidades de aprendizaje del estudiante, qué es lo que necesita, qué voy a fortalecer. También se da un aprendizaje de información, de retroalimentación. Entonces, todo este aprendizaje basado en problemas es algo cíclico. Uno necesita de otro. Es como un proceso que se va dando. ¿Ya? ¿Cuáles son los procesos del aprendizaje basado en problemas? Como ustedes pueden ver, la verdad, hay diferentes autores, ¿ah?, que han presentado diferentes procesos, pero tienen una similitud. Algunas pequeñas diferencias, pero al final tienen una similitud. Existen diferentes propuestas sobre los pasos para llevar a cabo las discusiones. Sin embargo, todo en esencia lleva al alumno hacia el mismo objetivo, lo que les dije. Hay algunas diferencias, pero hay más semejanzas, pero llevan a que el estudiante pueda desarrollar el mismo objetivo. Tenemos acá este autor, Thor Isaac, en 1998, en su libro El aprendizaje basado en problemas, donde él nos presenta estos procesos de aprendizaje. Si nosotros nos damos cuenta, lo voy a leer de manera rápida, donde nos dice que primero se presenta el problema, identificar lo que sabemos, lo que nos hace falta saber y nuestras ideas. Que si ya se me presentó el problema, entonces yo como estudiante tengo que saber qué potencialidades tengo para poder desarrollar este problema. Estoy identificando lo que yo ya sé, qué conocimiento sé, qué habilidad sé para poder utilizarlas al afrontar este problema. ¿Qué nos hace falta saber y también nuestras ideas, ¿no? Definir el enunciado problema. Hay que definir este problema, hay que analizarlo, hay que comprenderlo, hay que reunir y compartir la información, hay que generar posibles soluciones. ¿Qué soluciones vamos a dar a este tipo de problema? Determinar la mejor solución, llegar a que entre nosotros, por si estamos trabajando de manera colaborativa, llegar a determinar, a definir cuál es la mejor solución que hemos escogido, cuál es la mejor estrategia que hemos escogido para dar su solución al problema planteado. Ya, luego, este problema tiene que ser presentado, tiene que ser socializado a nuestros estudiantes porque algunos aprenden de otros y es lógicamente hacer un informe final del problema, cómo lo desarrollamos, ¿no? A hacerlo una consolidación de todo. Entonces, esto es según un autor. Hay otro autor, Exley y Demick, en 2007, donde nos dice aclarar términos y conceptos. Es un momento de aclararlos, definir los problemas, analizar los problemas, preguntarnos, explicarlos, formular hipótesis, hay que preguntarnos cómo lo desarrollamos, hay que explicar este problema, hacer una lista sistemática del análisis, formular resultados de aprendizaje esperados, hay que proponer estos resultados, aprendizajes independientes centrado en el resultado, sintetizar y presentar nueva información. Como ustedes se dan cuenta, parte de un problema y termina al final en sustentar o comunicar lo que ellos han concluido. ¿Ya? Este es otro último, según Morales y Landa, en el 2004, nos dice leer y analizar escenarios del problema, realizar también, mira, nuevamente parte del problema. Si nos damos cuenta, estos tres procesos de diferentes autores se parecen. Realizar pues una lluvia de ideas que vienen a ser los aprendizajes previos, hacer una lista de lo que ya conocemos, hacer una lista de lo que incluso no conocemos del problema, hacer una lista de lo que se necesita hacer para resolver el problema, es como que hacer una planificación, ¿qué vamos a hacer para resolver este problema? Vamos incluso a definir el problema, obtener información y presentar resultados. Como ustedes se dan cuenta, estos tres procesos de diferentes autores tienen algunas diferencias, pero también tienen las semejanzas, partiendo de un problema, haciendo que el niño lo desarrolle y al final presentando sus conclusiones o resultados. ¿Ya? ¿Cuál es la definición del problema?
¿Qué entendemos por problema? Porque lo he estado diciendo constantemente y de repente van a decir, ay, la profesora, tantos problemas y nos siguen hablando de problemas, problemas, problemas. Es que este problema no son problemas que, que perjudican, y ustedes lo saben. Son problemas, desafíos que buscan a retar al estudiante para que movilice pues sus habilidades de alta demanda cognitiva. Un problema, el problema, lógicamente, es un conjunto de sucesos, ¿ya? Eh, que va a presentarse de manera desafiante al estudiante. Y es el estudiante quien va a enfrentar este problema. ¿A través de qué? De la práctica y va a proporcionar este problema, proporciona pues la relevancia, porque está de acuerdo, estos problemas deben estar de acuerdo al contexto del estudiante y también hace que el niño pueda sentirse motivado a querer afrontar este problema, a asumir este reto de problema. ¿Ya? Entonces, eso es un problema. Es un suceso que se le plantea al estudiante. ¿Ya? Y el estudiante, cuando imaginamos, nos presentan una situación que tiene que ver con nuestro contexto, el estudiante dice, mira, yo tengo estos saberes, yo sé de esto, 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 y ya se está motivando a querer desarrollar ese problema. Cuando el estudiante analiza el problema, inmediatamente ya está pensando cómo desarrollarlo, ¿no? Y al decir cómo lo desarrollo, es que ya está aceptando qué conocimientos voy a utilizar o qué habilidades poseo yo para poder desarrollar este problema. O sea, el niño está siendo consciente de lo que sabe y también es consciente que al desarrollar este problema va a haber un aprendizaje nuevo y que se está fortaleciendo cada vez y que él lo está construyendo. ¿Por qué? Porque él se está involucrando en el desarrollo del desafío del problema, que es muy diferente a que tú le digas, mira, te presento un problema y dime qué vales 25 entre 5, lo pones entre paréntesis por 2 más 5. Entonces, lógicamente, el niño ahí que tiene que hacer solamente aplicar un procedimiento. Se equivoca en un procedimiento, malogró toda la operación. Entonces, ahí el niño no está aplicando diversas estrategias, solamente está siguiendo procedimientos. Y no es un problema, porque un problema es una situación, es un suceso que se le presenta al estudiante. ¿Y cuando es un problema también? Cuando reta, desafía las habilidades cognitivas del educando. ¿Ya? Y para eso nosotros, colegas, siempre tengamos en cuenta, ¿no? Todas las áreas siempre tienen que empezar retando, presentando desafíos al estudiante. ¿No? De ahí es cuando ellos se sienten motivados a aprender. Y de ahí, lógicamente, se van dando diversos procesos para poder nosotros de repente fortalecer su aprendizaje nuevo, brindándole conocimientos nuevos. Pero es muy diferente que tú llegues y ya directo le des los conocimientos nuevos sin hacerle vivir todo un proceso de experiencia de aprendizaje como debe de ser. El niño va construyendo su aprendizaje, logra desarrollar el desafío y a veces como maestras nosotros entramos a orientar o a fortalecer lo que ellos ya han construido, ¿no? ¿Qué características presenta un problema? Un minuto, por favor, para poder tomar una agüita. ¿Cómo van, maestro? ¿Cómo vamos? Ya falta poquito. ¿Todo bien? ¿Se deja escuchar, maestras? Sí, claramente, maestra, todos Se escucha, maestra. Ok, ok, gracias, gracias. Entonces, voy a compartir también un mensajito acá, no quiero obviar, ya pienso que los tres son importantes, claro que sí, se escucha claro. Muchísimas gracias, Ceci Fernández. Entonces, gracias, gracias, ya ven. Nosotros, a pesar de que estamos en un escenario donde yo no te veo, o sea, no te tengo en un escenario no presencial, sino en un escenario virtual, donde no estamos tan cercas, pero podemos estar tal vez interactuando a través de un dispositivo, pero yo no dejo de preguntarme cómo están, no les dejo de preguntar cómo están, me están escuchando, alguien quiere opinar.
¿Se dan cuenta qué tan importante es el parecer? Si yo estoy de acuerdo con mi enfoque de competencias, creo en el enfoque de competencias, sé que mediante un aprendizaje basado en problemas fortalezco competencias a mis estudiantes, entonces tengo que actuar en base a lo que yo digo. Un aprendizaje no se logra solamente el hablante y que el oyente, no, en una interacción, en un compartir. Claro, lógicamente no es lo mismo que estar de manera presencial, pero nosotros como maestros actuemos a lo que decimos, ¿ya? Maestra, en otro sentido de la palabra, es el aprendizaje basado en problemas. ¿No sería también el conflicto cognitivo que se desarrolla en cada área maestra? Es que lógicamente, a ver, mm, un problema es fortalecer. Un desafío busca pues eso, conflictuar al estudiante. Pero ¿qué va a conflictuar? Sus saberes, sus conocimientos. ¿Qué va a movilizar? Sus competencias, sus habilidades. Eso es lo que se busca, el problema. No, eso es lo que llega a retar a un estudiante. Pues, habilidades, ¿no, maestra? Lógicamente, va a retar a que puedan desarrollar todas sus habilidades. ¿Ya? El diseño del problema, ay, disculpa, gracias, maestro. El diseño del problema debe comprometer el interés de los estudiantes. Motivarlos, pues, como ya les dije, a examinar de manera profunda los conceptos y objetivos que quiere aprender. Claro, ese problema tiene que hacer, por eso, digamos, planteemos pues problemas que sean conocidos por el estudiante. No me refiero a que tú lo vas a darle a conocer el problema que vas a trabajar ese día, no, sino me refiero a que plantees situaciones que no sean ajenas al estudiante. Tú no vas a estar en la región de la sierra, en una región de la sierra y le vas a plantear tiburones. Me dejo entender. O sea, con eso te estoy diciendo que cada situación que lo presentes al estudiante tiene que ser de acuerdo a su contexto. Y cuando el estudiante ya tú le planteas un problema y él ve algunos enunciados del problema que son de su contexto, ya se sienten motivados a querer seguir escuchándote, a querer seguir analizando el problema, a querer buscar su estrategia. ¿Ya? Por eso dice que el diseño del problema que se plantee tiene que ser del interés del estudiante y que debe de conllevar a que se sienta cada vez más motivado. ¿Por qué? Porque eso no es ajeno a su realidad. Los problemas deben llevar a los estudiantes a tomar decisiones. Listo. Mira qué tan importante es esto, Dios mío. Cuando le presentamos desafíos a los estudiantes y los niños deciden, a ver, el niño analiza la situación problemática. El niño analiza el problema. Desde el momento que el niño ya lo va comprendiendo, y esa es la verdad, sí, y así te aseguras que el niño ha comprendido. Cuando ya el estudiante ha comprendido el problema, él va a decidir con qué material va a trabajar. Ellos deciden qué material coger para afrontar ese problema. Entonces, desde ahí nomás, el niño ya está aprendiendo a tomar decisiones. Y también de lo que va construyendo, va a hacer juicios basados en hechos. De repente, él mismo va a reflexionar, va a hacer juicios basados, mira, esta estrategia la hemos conversado, la hemos planificado, la hemos acá, pero creo que podemos volver a deshacer y qué tal le parecía con este material o qué le parece si hacemos así, volver a diseñarlo. Entonces, ellos mismos están reflexionando de la estrategia planteada anteriormente, ¿no es cierto? Información lógica y fundamentada, lógicamente. Ellos van a dar una información lógica porque ellos lo han construido a partir de qué? De su experiencia, del contraste, de los hechos, porque ellos mismos lo han sustentado por qué están dando esta solución. Entonces la información que ellos adquieran va a ser lógica. ¿Por qué tiene sentido para ellos? Porque ellos saben por qué han elegido esa estrategia para poder llegar a la solución.
Y lógicamente van a fundamentar por qué cogieron esto, qué dicen o cuál es su apreciación crítica de ellos, cuál es su juicio de valor de ellos. Entonces, dígame, todo esto que forma un problema, todas esas actitudes que conlleva el trabajo basado en problemas, ¿hace o no que los niños sean más autónomos? Les pregunto. ¿Qué opinan ustedes, maestros? A ver, me gustaría saber la opinión también de algunos. ¿Qué Maestra, opinan? dice que el estudiante para que tome decisiones tiene que ser autónomo, ¿no? Ujú, Tomar sus propias decisiones, ¿no? Sin la intervención de terceros. Entonces, de esa manera, el estudiante va a ser más crítico, analítico, no creativo, ¿no? Para que puedan desarrollar un determinado problema, maestro. ujú. Gracias, gracias, profesor Antonio, gracias. Muy bien, entonces miren la importancia de poder trabajar estos aprendizajes basados en planteamiento de problemas. Hace que nuestros niños lógicamente sean más autónomos. Voy a agrandar la información. Ya está. El contenido de los objetivos del curso del área que se va a impartir debe ser incorporado en el diseño de los problemas, conectando el conocimiento anterior a nuevos conceptos, ligando a nuevos conocimientos a conceptos de otros cursos o disciplinas. Lógicamente, el objetivo que yo quiera lograr o el propósito de aprendizaje que yo quiera lograr en mis estudiantes debe ser incorporado o impartido en base a problemas y que lógicamente esto que va a aprender está conectado con conocimientos anteriores o que esté conectado al entorno del estudiante o a la experiencia que ya viene, que ya tienen los estudiantes. Y también, lógicamente, estas situaciones van a conectar a nuevos conceptos, a nuevas, digamos, sustentos teóricos que el estudiante va a ir adquiriendo y va a fortalecer su conocimiento, ¿no es cierto? Y lógicamente ligando nuevos conocimientos a conceptos de otros cursos o disciplinas. Lógicamente todo va a tener que combinar, va a combinar diferentes áreas o diferentes competencias. La cooperación de todos los integrantes del grupo de trabajo es necesario para poder abordar el problema de manera eficiente. ¿Qué es lo que pasa? Y eso nos ha pasado también, que muchas veces cuando estamos trabajando en grupos, dos trabajan, tres veces no trabajan. ¿Pasa o no pasa, colegas? Sí pasa, sí pasa. Por eso es muy importante que la maestra plantee situaciones problemáticas que motiven al estudiante y que también dote de materiales necesarios para que el estudiante pueda afrontar este problema, ¿ya? Entonces, entonces, todo esto va a hacer de que el estudiante pueda ya construir sus conocimientos nuevos o aprendizajes significativos como mediante la cooperación de todos los integrantes. Entonces, si nosotros como maestras observamos que algunos estudiantes no están trabajando, para eso es muy importante el monitoreo. Tiene que entrar a orientar en esa manera, orientar, preguntar qué está realizando algunos niños y por qué de repente ellos no están apoyando, o de repente orientarles a de qué manera ellos pueden apoyar, que todo eso es un trabajo en equipo. Hay veces, las primeras veces es así, es chocante. Cuando trabajas en grupo de manera cooperativa, solamente empiezan a trabajar dos que quieren solamente realizar ellos y hay veces los demás no. Pero cuando la profesora siempre monitorea y está pendiente constantemente pidiendo un trabajo colaborativo, entonces ya los alumnos mejoran con el pasar del tiempo y aprenden que cada desafío que se les va a presentar lo deben de afrontar todos en conjunto. ¿Ya? Entonces, esta es una de las características también que requiere el aprendizaje basado en problemas. ¿Cuál es el papel del tutor o docente?
¿Cuál es nuestro papel? Podemos decir, pero profesora, si ellos lo van a desarrollar todo, entonces, ¿cuál es nuestra función? Y eso nosotros lo sabemos muy bien, maestros, ¿ya? Un ratito, me dan un minutito, por favor, acá. Ahí está. Ahí está. Ahí estoy compartiendo que se me está. Listo. Ma, cómprame pollo. Vamos a seguir con, a ver, ahí está, gracias. Ya tengo que tomar un poquito de agua. ¿Cuál es el papel del tutor o docente de nosotros que nosotros realizamos constantemente en las aulas? Lógicamente ya nuestro rol, el mundo es cambiante, entonces nuestro rol también ha cambiado a la enseñanza de antes. El papel del tutor resulta totalmente fundamental para el desarrollo de esta metodología que es aprendizaje basado en problemas. De hecho, la dinámica de trabajo de grupo depende de un buen desempeño. Exacto. Guía, por favor. Hay muchos maestros que salen del colegio y dije, hoy estoy cansado porque he tenido que leer yo, enseñarles, yo les he dicho, yo he analizado el texto. A algunos niños le tenía que estar guiando, diciéndole qué tienen que hacer. Claro que van a salir más cansados, porque siempre salimos muy cansados, pero más aún. ¿Por qué? Porque creen todavía que el rol protagónico es tanto de las maestras. Nuestra función es orientarles, es guiarles, ¿ya? Respecto al aprendizaje, hay que hacer reflexionar, identificar, hay que reflexionar nosotras de nuestras estrategias que estamos aplicando, hay que reflexionar de los resultados que obtenemos, de repente en nuestras evaluaciones formativas, hay que reflexionar de repente de qué mejorar o qué mejoras hacer en nosotras mismas para que nuestras clases diarias sean óptimas, logren aprendizajes significativos. Entonces, siempre nosotros como maestras hay que reflexionar, ¿ya? Hay que identificar necesidades. Yo constantemente realizo una evaluación formativa, que quiere decir que la evaluación no es de acá a una semana, no es de acá a un mes, la evaluación es diaria. Ya nosotros los alumnos, los profesores constantemente estamos evaluando y sabemos muy bien cuál es el rendimiento de cada estudiante. Y entonces nosotros constantemente estamos identificando cuáles son esas necesidades. O sea, nosotros estamos identificando qué competencias necesitamos fortalecer en nuestros estudiantes, qué competencias hay que reprogramar, qué competencias hay que darle más énfasis. Entonces ahí nosotros estamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque sabemos cuál es lo que necesitan nuestros estudiantes. A eso se llama, hay que identificar necesidades. Hay que orientar, hay que rectificar, lógicamente, hay que rectificar algunas cosas, hay que escuchar activamente también a nuestros estudiantes, hay que escucharlos, ya hay que darles ese tiempo. Hay veces a los niños quieren opinar, pero no nos damos ese tiempo, tal vez porque estamos apuradas, porque nosotros queremos avanzar, 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 y nos limitamos a no escuchar a nuestros estudiantes. Eso es respecto al proceso. Hay que estimular los acuerdos. Claro, siempre qué es lo que hemos acordado, qué es lo que está pasando, en qué quedamos. Hay que fomentar la colaboración, apóyense, no solamente uno es el que está trabajando, esto es un trabajo en equipo, acá todos tienen que colaborar, yo les estoy observando, ¿no? Hay que identificar conductas difíciles, hay que saber de repente si algún niño no tiene una conducta más adecuada, hay que estar permanentemente con él, porque hay niños que tienen conductas inadecuadas que no son culpa de ellos, sino tal vez de la formación de los padres que han dado. Pero si esos niños son conscientes, ¿no? Hay los niños que incluso estudian a los maestros. ¿Ya? Hay niños que son muy conscientes y que si yo la maestra he identificado de repente que un niño tiene problemas de conducta, entonces yo estoy también más pendiente de ese alumno. No quiere decir que voy a estar al costado, pero siempre voy a estar pendiente de lo que él está realizando. Y siempre si por A o B hay un mal comportamiento, hay que hacer un stop a la sesión para poder reflexionar de ese actuar en cito, en ese momento, ya orientarle de diversas maneras y ten la plena seguridad de que el niño varía su comportamiento.
¿Por qué? Porque conforme él va de repente, porque la maestra está actuando inmediatamente, no está dejando pasar los malos comportamientos, ¿ya? Hay que también estimular, hay que también evaluar al grupo y a los estudiantes. Lógicamente, la maestra evalúa constantemente de manera, una evaluación grupal, hace una evaluación en dúo, una evaluación individual. O sea, en cada momento la maestra está evaluando. Cuando está evaluando cuando están trabajando en grupo, cuando opina, cuando está realizando alguna actividad. Entonces, esta evaluación es constantemente. Y hay que evaluar el grupo, porque muchas veces cuando la maestra entra a evaluar, pregunta a un niño de qué están trabajando, qué están haciendo, y el niño no sabe. Entonces quiere decir que ahí no se está haciendo un trabajo en grupo, porque se supone que es un grupo, todos tienen el objetivo en común y todos deben saber qué es lo que se quiere lograr. Entonces hay que evaluar a nuestros grupos de estudiantes. Hay que evaluarlo permanentemente a todos nuestros estudiantes. Y de eso tenemos de que estar nosotros pendientes siempre. ¿Ya? La evaluación no solamente es ya trimestral, bimestral o a la semana o a fin de mes. No, eso no es una evaluación. La evaluación es diaria, es constantemente. Y lógicamente, aprendamos a desarrollar evaluaciones formativas, donde orientemos, guiemos y no dejemos a nuestros estudiantes con las dudas, con sus frustraciones. No, para eso está siempre la retroalimentación. ¿Mm? Seguimos. Habilidades. ¿Qué habilidades debe poseer el tutor o docente de este aprendizaje basado en problemas? ¿Ya? Acá están las habilidades que les voy a compartir. El docente tiene que tener la habilidad de ser un guía, un orientador. ¿Qué pasa? Que hay muchos maestros que incluso, no hay muchos, pocos, algunos he tenido la oportunidad de poder observar, que incluso al desconocer de repente lo planificado en la sesión de ese día, al desconocer, porque no todos sabemos, pero a veces hasta desconocen porque no analizaron, o fue alguna sesión que de repente le cayó o se prestó, no sé. Entonces, si ella no lo ha planificado, mucho menos no va a saber cómo desarrollar esta sesión, simplemente ya para ese día lo lleva y lo quiere hacer. Pero muchas veces cuando lo lleva a hacer sin saber bien lo que ha planificado, lógicamente no va a poder orientar como debe de ser. No va a poder orientar. Por eso las maestras también manejamos mucho contenido disciplinario, que prepararnos. ¿Para qué? Para nosotros poder orientar al estudiante. O sea, la palabra orientar al estudiante tiene demasiado significado. Tú le vas a abrir de repente algún camino, le vas a proporcionar de repente algún camino para que el niño llegue, vaya, pueda guiarse, para que el niño pueda lograr su objetivo. Pero ahí bien claro dice, el docente tiene que saber guiar. Si el mismo docente no sabe lo que va a desarrollar ese día, ¿cómo pretende guiar? No vas a poder guiar. Por eso nosotros, ¿qué habilidades tenemos que tener? La habilidad de poder guiar el aprendizaje. Y guiar el aprendizaje no es y decirle, ¿sabes qué? Acá está la respuesta, ya, lograste tu aprendizaje. Eso no es una guía. Por eso es muy importante prepararnos. Hay que guiarle al estudiante dándole pausas, dándole ejemplos, ¿no? Pero jamás diciendo lo que tiene que hacer, ¿ya? Hacer preguntas en el momento adecuado, ¿no? A veces todo va a depender, todo va a depender de que la maestra conoce a sus estudiantes. De repente una maestra, hay maestras que esperan que el niño lea todo el texto, todo. Y el último empieza a formular sus preguntas. Pero hay otra maestra que conoce muy bien a sus estudiantes, saben de repente que son muy traviesos, que se distraen, tantas cosas más.
Entonces, ella sabe que de repente leyendo solamente 2 párrafos o un párrafo, ya plantea la pregunta. ¿Para qué? Para saber si sus alumnos están atentos, si están comprendiendo, si pueden brindarle alguna opinión o qué opina. Entonces, hay que preguntarles a los niños en el momento adecuado. No es esperar que termine todo y preguntarle, ¿aprendiste? No. Hay que saber preguntar en el momento adecuado. Hay que acercarme, de repente cuando están trabajando en grupo y formular preguntas a los estudiantes para poder guiarlos bien. Fomentar el análisis y síntesis de la información. Hay que hacer que nuestros estudiantes estén analizando las informaciones que se le puedan ofrecer. Pero hay que fomentarle el análisis, hay que fomentar en ellos que discriminen. ¿Y cómo lo hacemos? Preguntándoles qué opinan, qué dice, qué más dice. ¿Y qué opinas tú? Y si fuera tú, ¿qué harías? Estoy fomentando el análisis de esa información. Les estoy pidiendo de repente que para que analizar esa información apliquen sus diversas estrategias de lectura. De repente, para que analicen esa información, estoy aplicando, no sé, de repente un semillado, un subrayado, pero siempre fomentar en ellos que analicen bien su información. Y no simplemente es irme, sentarme, decirme, lean, y que cada uno construya su aprendizaje según sus perspectivas en ese momento, no, hacerlo un análisis todos en conjunto, hacerle preguntas en el momento y hacerle preguntas de a poco conforme vas leyendo. Bueno, en este caso tiene que ver mucho que ver con que el docente conozca a sus alumnos. Si yo en caso, por ejemplo, veo que mis alumnos son un poquito traviesos y que a veces mis alumnos tienen alguna debilidad y alguna competencia, entonces yo tengo que formularles preguntas a todos ellos, pero en el momento adecuado, en el momento. También apoyarse en la búsqueda de información. Esto es demasiado valioso. ¿Por qué? Porque a veces los niños aplican diversas estrategias, llegan a diversas conclusiones, pero muchas veces ellos tienen razón en lo que han logrado obtener, en lo que han logrado, en el conocimiento nuevo que han construido. Pero recuerda que este conocimiento nuevo que ellos han construido debe de ser respaldado por un marco teórico o por algo que ellos han investigado. Entonces, nosotros los maestros, ¿qué tenemos que hacer? Proveerle diferentes materiales o documentos de información y hacer que ellos se apoyen o apoyen o fortalezcan más su aprendizaje buscando la información que sustente su experimento de repente, ¿ya? No de un autor, de repente de varios autores. Entonces, ¿qué está haciendo esa alumna en ese momento? Se está fortaleciendo su aprendizaje. Diseñar el currículo es muy importante y conocer la realidad local, regional, nacional e internacional. Lógicamente, yo tengo que conocer de lo macro a lo específico, conocer la realidad local, regional e internacional de donde yo me estoy desenvolviendo para yo impartir mis aprendizajes. Orientar el aprendizaje desde la solución de problemas, lógico. Constatar la adquisición de aprendizajes y asegurarse de que el alumno reciba retroalimentación sobre su desarrollo y desempeño. Claro, hay que constatar el aprendizaje que el niño ha logrado, pero ¿cómo lo hacemos? Retroalimentándole constantemente, ¿no? Pero no una retroalimentación elemental, sino más bien significativa. Muy bien, maestros, eso ha sido todo por hoy día. Le he hablado de tan importante es desarrollar un aprendizaje basado en problemas. Ustedes han visto cuáles son los beneficios, hemos estado compartiendo con ustedes, a la vez también han opinado. Yo le quiero agradecer de todo corazón al profesor José, Jesús Soto, que siempre me convoca a mi persona para poder compartir estos espacios pedagógicos. De verdad, este aprendizaje basado en problemas, espero que haya sido reflexionado, que haya servido para poder cambiar de repente mi metodología,
que tenga yo hoy un concepto nuevo de cómo impartir mis aprendizajes en este año. Yo les digo, no es fácil, no es fácil, pero se conoce a los niños cuando trabajan en base a este tipo de aprendizajes. Se les conoce en sus desenvolvimientos y también se conoce a aquellos niños que no trabajan en base a aprendizajes significativos. Son muy pasivos, no son muy participativos, se limitan muchas cosas, no son muy opinólogos, no son muy creativos. Se conoce al grupo de alumnos cuando trabaja en aprendizaje basado en problemas. Muy bien, maestros, gracias. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, profesor Jesús Soto. Hasta una nueva oportunidad. Gracias. Gracias, maestros. Buenas noches.